¿La habías visto alguna vez en una sala de cine con gente? No. ¿Y? Es que ten en cuenta que la película es del año 63. 63, fíjate. Entonces, yo había visto la película muchas veces, pero nunca en el cine. Entonces, la verdad que me ha encantado verla, ¿eh? Es la primera vez que voy al cine yo solo, que es muy triste, pero... Es muy triste, sí. Pero me ha encantado ver la película. Bueno, es triste. La gente en la sala te miraba con pena, como diciendo... No es tan triste, tú y yo vamos al cine solos. Nuestra vida es muy triste, Juan. Eso no desmiente lo que acaba de contar. Y yo hay veces que voy al cine contigo y me siento solo. Sí, te sientas en otra fila, porque come palomitas y yo no lo soporto. Entonces, pero no contemos ahora nuestro amor, vamos a hablar de otro tipo de amores. ¿Qué has sentido, tío, viendo la peli? Bueno, ¿qué sientes viendo la peli de tu padre, tío? De decir, hostia, es que mi padre hacía estas cosas. Fíjate, mi padre hizo esta película cuando tenía 27 años, 27, 28 años, un poquito más mayor que mi hijo. 28. O sea, no lo puedo... Yo te explico lo que quieras de tu padre. Sí. 28 años. Y del mío no puedo hablar, pero del tuyo... me parece, la verdad, acojonante, ¿no? Un chaval con 28 años tener esa sensibilidad y esos gags tan suyos, tan bonitos, que yo creo que muchas veces a la gente se le escapan, porque ahí mi padre siempre metía detalles muy bonitos de humor en todas las películas. Por ejemplo, cuando están en la guerra y ve a un tío que le está soplando una mota en un ojo y hay un ciego y le dirigen para allá y no sé qué, esas cosas muy de él, ¿no? Pero además es flipante para mí porque mi padre decoraba todas sus películas, los interiores, con cosas suyas, ¿no? Entonces he visto en la casa del niño, en la primera parte, de la parte del rosa, objetos y antigüedades que tengo yo en mi casa ahora mismo, ¿no? Que están en tu casa, claro. Sí, sí. Claro. Que heredé de mi padre un espejo, un juguete, detalles que él ponía, porque le gustaba siempre en todas sus películas poner cosas suyas para darle, yo creo que más veracidad, ¿no? Todavía, ¿no? Pero estamos seguros, una pregunta que tengo que es adelante con ella, Juan. Que yo creo que para establecer la cadena de valor, Ajá. ¿estamos seguros de que tu padre decoraba las películas con las cosas que llevaba de su casa o tu casa con las cosas que se llevaba No. de la película? No. Él era un gran coleccionista de antigüedades. Entonces le gustaba mucho, íbamos todos los domingos al Rastro, yo iba con él, a mí me llevaba a todas partes. Mi padre, cuando yo era un niño, me llevaba con él a todas partes. Por eso le echo tanto de menos y le quiero tanto, porque me llevaba al Rastro los domingos, me llevaba al boxeo, me llevaba al fútbol, me llevaba a muchos sitios, ¿no? Y compraba muchas antigüedades, sobre todo cachondas, ¿no? No antiguas, así muebles antiguos muy buenos, sino pues esos santos de iglesias, cosas que a él le parecían graciosas. La estampita, ¿no?, de la santa, ¿no? Y en todas sus películas, tú ves, por ejemplo, Adiós cigüeña, adiós, igual. También la guardilla donde estaban los niños tenía todos cuadros que tenía él en casa, los llevaba al rodaje, los ponía, luego se los volvía a traer a casa. Pero ponía parte de él en todas sus películas. Es una de las cosas que probablemente no se aprecian tanto, que él está rodando su infancia, con lo cual cuando él la rueda, a pesar de que tiene 28 años, tiene que ambientar su infancia, y las casas probablemente ya no eran así cuando él ya tiene 28 años, sin embargo él decora la casa o la escuela o la iglesia. Totalmente. En la iglesia se ve al cura subido en ese minarete donde se subían antes los curas para dar la misa de espaldas, ¿no? Totalmente. Y está ubicando incluso en la ropa. Yo, la primera escena solo ya te transporta a mí me provocan las películas de tu padre una nostalgia que no tengo, que es imposible que tenga, pero me provoca una nostalgia, por ejemplo, de un Madrid que yo no he visto, de unos niños que sí que son mi padre, y aquí tengo una cosa que tengo que contaros de hasta qué punto tu padre afinaba en el detalle. Y esto es imposible que se haya dado cuenta nadie que no sea yo o alguien que haya tenido una vida paralela a la mía. Cuando en un momento... Triste, eso es, que no me salía la palabra. En un momento que están los niños en la calle, que están jugando
a una especie de pilla-pilla, o no sé cómo lo llaman allí. Un rescatado. A un rescatado. Era su vida. Era su infancia. Mi padre vivía en ese barrio, además. Mi padre me parece que vivía en la calle Ayala cuando era muy chiquitín. Y jugaba en la calle Juan Bravo. Fíjate, en la calle Juan Bravo los niños jugaban al fútbol, no pasaban coches. En mitad de la mediana de la calle Juan Bravo, porque los niños antes morían con menos pena. Sí, se morían y daban menos pena que murieran los niños. Siempre... Ahora ha empezado a dar pena que se mueran los niños. Un saludo a los niños que han venido a ver la película también. Pero ahora, uy, es que se ha muerto un niño. Mira, pues claro, estaba jugando en Ayala. Y lo que te iba a contar es que uno de los niños que está jugando está vestido de botones. El botones, sí. El botones, como el botones sacarino. Sí, esto a mí me ha pegado un bofetón, ahora que la he visto para esto, me ha pegado un bofetón brutal, porque mi padre con 13 años empezó a trabajar de botones en el Banco de España, porque los niños o se morían o empezaban a trabajar. Trabajaban, los niños trabajaban. Había un camino muy bonito. Y claro, ese niño era mi padre jugando en la calle vestido de botones, porque luego tenía que ir al Banco de España a hacer de ascensorista. Es que además los botones eran chavales así, de 12, 13 años, claro. Que te ayudaban a la maleta, no sé qué. Tú no veías a un botones de 40 años. No, o sea, en una oficina o en un banco, pues era el IBM, ¿no? El IBM, y llámame esto, tráeme un café, tráeme un no sé qué. Y claro, el niño no valía para estudiar, lo ponían a trabajar inmediatamente, o sea, de lo que fuera. Inmediatamente. O sea, los niños tenían que empezar a trabajar cuanto antes y que empezar a fumar cuanto antes. Eso es. Esto pasaba. Sacarino está todo el rato fumando. Si las dos cosas han aprendido en esta película los que la han visto. A fumar, porque es verdad que el niño, cuando vuelve de las vacaciones, bueno, que él no se ha ido, pero cuando vuelve de las vacaciones y va a buscar ya a Margarita, va ya echándose un piti. Sí, porque además eso te llama la atención, porque es como cuando eres un niño, eres un chaval, hay veces que te vas un verano de vacaciones y cuando vuelves ya no eres un niño. Hay un momento en la vida, ¿verdad?, de cuando tienes, pues eso, 13 años, 14 años, que un verano te cambia la vida. En un verano te enamoras por primera vez y vuelves de otra manera. Hay muchas veces que volvías al colegio y te encontrabas a amigos tuyos cambiados. Sí. O sea, habían pegado un cambio en el verano, ¿no? Sí. Y en la película se refleja eso. Él vuelve y se pone la corbata y se enciende el cigarrillo y piensa que ese verano le ha cambiado completamente. Ya es un señor, ya tiene pelos en los sobacos, que eso es imprescindible, le ha funcionado lo de la piedra. Pero seguramente esta historia le pasó a él. Seguro. Estoy seguro. Eso era lo que te iba a decir. Porque mi padre siempre decía que solamente tenemos derecho a escribir sobre nuestra propia vida, porque es lo único que conocemos de verdad, ¿no? Y entonces él ponía siempre su vida en sus películas, ¿no? Siempre hablaba, hay películas que son absolutamente... El juego de la oca, por ejemplo, es él completamente, ¿no? En Rosal Amarillo él es el niño. Siempre está en las películas. Y bueno, y en esta película a mí yo muero cada vez que sale del balcón la abuela, que es él. ¿Es él? Es él. ¿Es tu padre? Es mi padre. ¿Es tu padre disfrazado de abuela? ¿No lo sabías? No lo sabía. Pero José Mota... ¿por qué plagias, José Mota? ¡Ostras! Sí. Es tu padre, que es una aparición... Claro, ahora me encaja todo, porque yo decía, es la madre de Psicosis lo que sale ahí, o sea, claro. Con la peluca. Claro, digo, la madre de Psicosis, claro, era Norman Bates Summers, el que... ostras, te juro que no lo sabía, ¿eh? Sí, le gustaba mucho hacer como un poco Hitchcock, hacer un cameíto así, y salía él o su coche que tenía, él tenía un coche que compró el día que yo nací. El día que yo nací se compró un coche deportivo, el cabrón, un Sunbeam Alpine.
descapotable. O sea, normalmente cuando te nace un niño te compras un Volvo familiar. Claro. Pues él se compró un deportivo de 2 plazas. Viniste con una y lo llave debajo del tengo yo brazo. en mi casa, lo tengo impecable, porque siempre me dijo, este coche lo compré el día que tú naciste, no sé qué, tienes que cuidarlo y conservarlo siempre. Y lo tengo en mi casa impecable. Un día te voy a dar una vuelta con él, está en perfecto estado. Pero me pongo una peluca de su vieja. coche sale en todas sus películas, Wow. en todas sus películas. En esta película sale también, pero se ve un poquito así, un momento, un plano rapidísimo, que nadie lo puede percibir, pero yo sí, claro. Juan, tú no la habías visto, la peli. Yo no había visto la película y tengo muchas cosas, porque me ha pegado por dentro, obviamente, en sitios complicados. Pero me gustaría antes que habláramos de dónde viene este señor, porque hablamos de Manuel Summers hoy en día y parece que no está jugando en la liga de otros grandes de la época, como Buñuel, como... Es verdad que los 60 en España aparece Viridiana, aparecen... Bueno, está Berlanga también. Aparece Berlanga. Que ahí sí que hay, yo creo, una relación muy obvia, ¿no? En el cine de Berlanga y en el Sí, cine ellos eran muy amigos, además. Claro, pero el tema es que él no viene de la nada. Yo he estado investigando para esta película y he descubierto que llevas muchos años mintiendo a España. Oh, ¿Cómo? ¿Muchos años? mintiendo a España, ¿eh? Llevan muchos años mintiendo La a España. durita acusación de Juan. Porque resulta que tu abuelo, el padre de tu padre, Mi abuelo Paco. era un pintor irlandés. No, mi abuelo Paco nació en La Palma del Condado, en Huelva. Entonces, El que estás mintiendo eres tú. entonces A ver, irlandés y que se llamara Paco, ¿no te rechinaba? claro. ¿No había algo No, que tú decías no me está encajando? Mi bisabuelo. Tu Mi bisabuelo. Ah, que te llamaba Entonces- Paco también. vale, perdón. pero ¿cómo se va a llamar Paco si era irlandés? Se llamaba mi bisabuelo. Frank. Mi bisabuelo nació en Manila, en Filipinas, vale. pero él era hijo de ingleses, porque había una colonia inglesa en Filipinas, y cuando España perdió Cuba y Filipinas en el 98, mi bisabuelo, que era pro-español, se vino a España, y en España nació mi abuelo Paco, en La Palma del Condado, en Huelva, y a partir de ese momento, afortunadamente, somos españoles. Claro, pero entonces, en realidad tu apellido no es Summers, es Summers. Summers, correcto. Mentiroso. De hecho... Has destapado... Claro. De hecho yo De verdad, en eres Villarejo, América, Juan. en América, sabes que va muchísimo a tocar a toda América, a Estados Unidos y a toda Latinoamérica. Llenas estadios enteros En ahí. España, en América me llaman David Summers. Wow, tío. ¡Wow, tío! Entonces no lo Pero permito. pudiendo molar, ¿por qué Digo, has permito prescindido Summers, de pero molar? no David. Digo, mira, si quieres llamar Summers, vale, pero David no, por favor. Pero tú te Pero es imaginas... como cuando Miguel Ríos se ponía Mike Rivers. Es que yo creo que pudiendo molar... No, pero yo no me lo pongo, a mí me lo ponen ellos. Pero tú te Arthur imaginas... González Fields, por Eso ejemplo, me es. llamaría yo. Y me gusta muchísimo. Yo sería... Johan Gómez Yuri. Yuri. ¿Sabes? Es que es todo oro. Yo- Estás perdiendo dinero, David. Creo como que- David. Creo que estás perdiendo pasta. Yo creo que sí, yo creo que estás perdiendo dinero. Vale. Bueno, ¿qué ibas a contar de su abuelo? No, que pero creo que viene- es su bisabuelo. Viene, claro, aparte de eso, tu padre creció en una familia donde el arte importaba, ¿no? Igual que tú, entiendo. Y tu padre lo primero que hizo fue dibujar, dibujó en la codorniz, era artista también. Sí. Mi familia es una familia de artistas, en realidad. Entonces, ya mi padre era director de cine, dibujante, era un gran pintor, pintaba, tengo cuadros maravillosos suyos. Mi abuelo, Paco, a pesar de ser fiscal, era jurista, pero era un pintor extraordinario. Su hermano, mi tío abuelo, Ricardo, era un pintor cojonudo que filmaba Serni. Y tenemos muchos artistas. Bueno, mi tío Guillermo es también un gran artista. En mi familia todos dibujamos bien. Mi hijo dibuja muy bien, es como un gen, lo tenemos como heredado
todos los Summers sabemos dibujar, no sé por qué. Y efectivamente en mi familia hay muchos artistas. Tengo primos músicos, tengo pintores, escritores y gente que nos gusta el arte, ¿o no? Es raro, de todas formas, que haya tanta conexión. O sea, creo que se podemos contar con los dedos de una mano los grandes directores que además eran pintores, artistas. Kurosawa era, por ejemplo, pintor. Tu padre era también, no sé si llegaba al óleo o era más... Mi padre era un pintor frustrado. Mi padre hubiera querido ser pintor de cuadros, o sea, ser un pintor. No consiguió serlo. Entonces se metió en la escuela de cine porque le dijeron que había muchas tías buenas en la escuela de cine. Y se metió ahí porque un amigo suyo le dijo, oye, ¿no sabes? Está todo lleno de chicas guapísimas. Entonces se metió era un chavalín y se metió ahí. Entonces le encantó el cine y su vida se fue por ese camino. Pero entonces la vocación de tu padre era ligar. Totalmente. ¿Te puedo preguntar, David? No como la de David, que se puso un grupo para tocar la guitarrita y... Esa y era, no sé qué, no, vamos, esa era mi no pregunta. están ahí los genes. Tu vocación de y la su música. bisabuelo Paco se fue de Filipinas porque le dijeron en España y te das buenas. Y al final toda la familia ha tenido la misma motivación. El arte. Somos todos artistas. El arte. Ay, Independientemente de eso, que hemos descubierto que la verdadera, es verdad que se nota en el detalle de esta película, de todas las películas de tu padre, pero se nota en el detalle. ¿Cómo compone el fotograma? Claro, en cómo compone el fotograma. Hay una cosa que a mí conociéndote después, me ha fascinado mucho cómo utiliza el sonido en esta película. Cómo utiliza la música. Qué bien entran las canciones, tío. Son canciones viejas, conocidas, Mirando al mar. Fíjate, yo creo, viendo algunas películas de Almodóvar, yo creo que Almodóvar ha mamado mucho del cine de mi padre, porque también Pedro usa muchísimo la música para narrar. Y el bolero. Y el bolero y todo ese tipo de canciones, ¿no? Y tú ves de Rosa al Amarillo, por ejemplo, sobre todo la parte de los viejecitos, hay poquísimo diálogo, o sea, la música cuenta muchas cosas, las canciones son importantísimas, sí, ¿no? Él le daba muchísima importancia a las canciones. A la música y al sonido en general, porque efectivamente la primera parte, casi los primeros 5 o 6 minutos de la parte de los viejecitos, de la segunda parte, del amarillo al amarillo, es muda. En realidad lo que se está oyendo son murmullos, oyes ruidos, oyes tal, en ese comedor, pero incluso tú ves planos de señoras hablando, pero que no se las escucha. Esa radio diciendo, el volcán de Krakatoa, no sé qué, se han contado 1800 muertos, todos los viejecitos ahí que les suda totalmente los muertos. Hay una cosa que yo tengo esa edición, no recuerdo ahora quién es... de qué. Esto que se ha sacado hace relativamente poco, sí, ¿no? Eso lo sacó a contracorriente, sí. Y que podéis encontrar en el Corte Inglés. Sí. Ya lo cuelo. Yo tengo esta edición también y me he leído el prólogo, que la prologas tú, de un prólogo precioso, muy bonito, en el que hablas de las que son las películas favoritas de tu padre, que son esta y La niña del luto. Y quiero contar una pequeña curiosidad que también contáis aquí, y es que en realidad esas 3 historias iban a ser una sola película. Efectivamente, ¿no? Claro, iba a contar una historia de niños, otra de, digamos, jóvenes. Y otra de viejecitos. Pero claro, el metraje era excesivo, no sabía cómo cortarlo sin romper la película, y al final decidió contar a los niños y los viejecitos y guardó la parte de los jóvenes para hacer la siguiente película, que es La niña de luto, que también es una maravilla. Preciosa. Que si no la habéis visto os la recomiendo totalmente. Es una película preciosa. O sea que es un díptico en realidad, o un tríptico, tríptico de 3 historias, díptico de 2 películas, que en realidad hablan de una sola cosa, ¿no? Que es el amor. El amor. El amor solo habla del amor y de cómo lo experimentamos y cómo lo magnifica. Además, a mí me vuelve loco esta parte, que es cómo lo magnifica en la carta de amor. Cómo la carta de amor, que hoy en día se ha perdido, por desgracia, pero vivimos en 2026... Bueno, ahora se ha convertido en canciones. ¿Ah, sí? ¿Se mandan canciones? Claro.
Yo escribo Yo creía cartas que de mandaba amor con fotopollas, música. pero no, parece que se No. manda... Perdón, igual he perdido el contacto O con sea, el lo que es la romanticismo. Lo que es la comunicación ahora del romanticismo es verdad que la carta de amor se ha resumido en el emoji de la berenjena, pero... Ujú. O el del fueguito, que tú le mandas un fueguito a alguien y ya es que eso lo sabías, ¿no? Yo no mando berenjena ni David fueguitos. va a lo que le ha funcionado, que es mandar canciones, claro. Nosotros pues, Pero- o mandamos berenjenas o... Pero claro, Y yo que- mando una berenjena y me dicen, vegano, qué interesante. O sea que, sí. pero aquí hay que recuperar esto porque había algo muy hermoso en el hecho de que tú le escribías algo a alguien, ya sea Guillermo o Josefa y Guillermo y Margarita o Josefa y Valentín, escribían algo y tenían que, primero, hacerlo bien y segundo, esperar a que la otra persona respondiera. O sea, esto que en este mundo que vivimos hoy en día, de la inmediatez y de la reacción inmediata y me ha dejado en visto, que es lo peor que le puedes hacer a alguien, yo te cuento cosas de los jóvenes. Claro que sí, chavalote. Sí, sí. Claro que sí, bro. Guillermo y Valentín y Margarita menos porque le pagafanteaba un poquito a Guillermo, pero estaban Pero y Bueno, la ilusión esa que tenía, eso es. o sea, la ilusión de esperar la Exacto. carta de vuelta. Yo ya tengo unos años, tengo 62 años, pero yo cuando era un chavalín escribía cartas de amor a mis novias, cuando estaba en el verano. No había, yo veraneaba en Huelva, en la playa, y no teníamos teléfono. Y tenía que ir a llamar a mi novia a una cabina. Entonces quedaba en llamarla a las 8 de la tarde. Y llamaba y ella lo cogía. Tal. Y le escribía una carta. Que ella veraneaba en Gandía, le escribía una carta. Y a las 15 días recibía la respuesta. ¿eh? Y es esa, Bueno, muchas de vuestras esa ilusión, primeras canciones esa ilusión de están basadas una en carta, eso, ¿no? ¿no? De ella, ¿no? Y tal. ¿eh? La carretera. Pero la o sea, misma estoy ilusión que pensando tienes en- ahora cuando te llega un paquete de Amazon y tal, ¿no? Ojo, porque ha dicho una cosa que hemos pasado demasiado por encima por ello, pero que es muy importante. Para eso está Juan. Tú quedabas en llamar a tu novia a una hora porque lo peor que te podía pasar era que en el fijo respondiera el padre. Y entonces Correcto. tú fingías, sobre todo cuando teníamos edades en las que se suponía que tú no tenías que estar llamando a según quién, entonces ponías voz de chica. Perdón, no generalices con esto, Juan. No lo ha hecho nadie. ¡Esta Margarita! ¿Lo hacías así? ¡Soy Paqui! Ahora no me sale, pero cuando era niño me salía más. Qué maravilla, de verdad. Es verdad que esto lo hacía... Hombre, Es a mí que me da- no me lo acabo, a Juan no me lo acabo nunca, de verdad. Es imposible. No, es imposible acabárselo. A, o sea, a mí me daba mucha vergüenza de coger al te padre. parecía una estrategia vencedora, ¿no? Si lo coge el padre, pongo voz de chica. El padre diría a la niña, te estaba llamando tu novio con voz de... Eso yo lo he llegado a escuchar. Tu novio el que traga globos de helio. Tu novio el pitufo te está llamando. Claro que sí, Juan, no, funciona perfectamente y bueno, Bueno, un consejo para los jóvenes que empecéis ahora. Pero en tú eso. habías quedado con ella para llamarla a una hora concreta y te asegurabas de que llamase. O sea, ahí tenía que haber una intención. La película está llena de esperas, o sea, en eso estoy de acuerdo. Y marca mucho las esperas, porque creo que tu padre estaba en ese... el amor, pero visto también con cierta angustia, ¿verdad? Hay mucha ansiedad. Con sufrimiento, ¿no? Y yo creo que hay un mensaje en las dos historias de el amor cuando te llega, olvídate, ya puedes tú tomar la decisión que quieras, que el amor se va a quedar. Las dos películas, digo, acaban igual, acaban con, que es el final de la primera parte me parece tan bonito, cuando el niño borra el nombre de la chica y lo vuelve a poner otra vez. Es la hostia. Y en la segunda es, yo me voy, pero no me voy. Pero aquí estoy otra vez. O sea, como cuando esto te invade, olvídate,
tus decisiones, lo que tú hayas Sí, pensado, no. El estás en orgullo, manos. pues me voy solo, dice, Sí, me voy sí, solo. con Y una voz tal, ahí. no sé qué, pero no Claro, te claro. vas. El amor, cuando el amor te atrapa, Ese es el verdadero, puedes. yo creo, mensaje de la película, porque son 4 personas, hasta que Margarita se nos va con Germán, son 4 personas que no tienen ninguna facilidad para que ese amor sea verdad y cómo se buscan la vida, cómo en la dificultad es donde sale lo bonito, ¿no? Que es uno de los aparte que eso mensajes. también es un clásico, ¿no? El tío, siempre te enamorabas de una niña que era mayor que tú, porque ella ya era una mujer y tú todavía seguías siendo un niño, ¿no? Pero claro, ella enseguida encontraba a un hombre, que era un tío de 18 años, con el que no podías competir. Pero eso... Y que tenía no- mucho más difícil poner voz de pito al teléfono, también te digo. ¿Sabéis lo que creo? Creo que esta película sublima una frase que está muy gastada, pero aún así sigue siendo muy valiosa. Eso que escribió Blaise Pascal de "el corazón tiene razones que la razón no entiende". Y a pesar de que se ha repetido 38 millones de veces hasta desgastarla y convertirla casi en una taza de Mr. Wonderful, que es lo peor que te puede pasar Lo en la más vida. bajo a lo que se puede llegar. Lo más bajo que se puede llegar, Sí. está, pues eso, cómico y después guionista de tazas de Mr. Wonderful. Sí, es verdad que yo a los padres no les cambiaba la voz, pero no les decía que era cómico. Ahí me protegía. Hola, soy el ingeniero. Eso. Claro, tú por otro lado tienes imposible cambiar la voz. ¿Por qué? Hombre, lo puedo hacer, pero va a ser ridículo. ¿Sabéis que cuando yo estoy... ¿Está Margarita? Es que no. Cuando yo estoy, porque ahí dentro, David, tú no lo sabes, pero ahí dentro hay una caja, hay una batería entera de percusión. Sí, yo me tragué un subwoofer de pequeño. Yo cuando estoy nervioso le pongo a Arturo la oreja en la espalda y le digo, habla. Y le escucho... Yo he dormido bebés. Eso te tranquiliza, ¿no? Yo he dormido bebés así. Bebés imposibles. ¿Sabes el bebé cuando los padres se lo bajan al coche y le van tal? A mí tú me dejas un bebé aquí, me dejas a lo mejor 10 bebés. 5 en cada brazo, ¿no? 5 en cada brazo, me pones así. Y yo me pongo a recorrer las hileras del Hipercor. Y le empiezo a decir al bebé, y ahora están las verduras, y vamos a los congelados, y les tapo un poquito, para que tal, y el bebé se queda dormido, de verdad. Es un don. No, es un superpoder. Tiene- Y me saca un dinero. Bueno. Con eso, sí. Pero pensad en que esta película es la sublimación de alguna forma de esa hermosa frase, porque si lo pensáis todos, sobre todo Guillermo y bueno, Valentín y Josefa, yo creo que los dos, pero en esta película hay un enorme grado de inconsciencia. Es decir, están siendo románticos, pero al mismo tiempo yendo de alguna forma contra sus propios intereses. Ese niño está sacando ceros y doses y un 8 en dibujo. Muy probablemente sea la biografía Es que de tu si padre. no es, claro, es que si no es la biografía de tu Sí, padre. si estás enamorado, no rindes. prestas atención. Ya, pero tío, No rindes. Mira a las nada. notas tan buenas que sacabas tú, Juan. eso es verdad. Claro. Pero por otro lado, un 0 en religión. ¿Quién coño saca un 0 en religión, tío? Bueno, que no se puede. Ahí tu padre tenía muy mala baba, porque... No, porque de hecho en existe- aquella época de religión tenías que estudiarte el catecismo, soy cristiano por la gracia de Sí, Dios, era no sé una qué, todas asignatura. los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, ¿sabes? O sea, había que estudiar religión, o sea, Pero te que a mi obligaban padre a le estudiar. mutilaron varias películas por la censura en su momento, porque era muy provocador, porque iba a sitios y tocaba en el límite, ¿no? Claro. Y aquí se ve en algunos momentos... Muy bonito cuando salen de la iglesia el tío este, una especie de cura con un que va con un bastón de estos y le tiran la pelota y dice ¡pelota, macho! Pero no, no sé si es cura o sacristán. Ese señor iba, probablemente cuando vas ahí con los dos monaguillos delante, lo que vas normalmente es a dar la extrema unción, la unción de enfermos, ¿vale? O sea que ese señor probablemente iría a llevarle la comunión a alguien, los santos óleos y
para arriba. Joder, y cuando van con el muerto, con Ramiro, que se ha muerto, y van por la calle con el muerto... No, son magníficos. Todo lo de Ramiro es un momento tan mágico. Es magnífico. Pero yo creo que la crítica... Que se ha muerto Ramiro, ¿puedo usar la silla? Pero magia, o sea, es magia. Es eso que tú decías del humor de tu padre, que está diseminado y que seguramente hasta que no has visto la película varias veces no te das cuenta de cómo ha ido dejando claro, pero es que además a ninguno de los viejos le importaba que se muriera Ramiro porque era lo normal, que se muriera uno y se murió. Pero, y solo corren las monjas sí que van corriendo, los demás están muy tranquilos. A mí lo que me flipa, porque yo he estado en parques y ha habido niños que se les ha escapado la pelota, yo he estado en parques con Arturo. Durmiendo niños. Y yo he escuchado al niño decirle a Arturo, señor, la pelota, y Arturo intentarlo, y esa no ocurrió. Y sin embargo, ese cura, ¿os habéis fijado cómo centra? Sí. No. Que pega, que parece a Mavisca, macho, que hace ¡pum! Y el niño la para con el pecho, la baja. Me parece precioso. Esto es un detalle que no solo es humorístico, sino que al mismo tiempo tiene una mala hostia debajo, que es muy interesante, ¿no? Y una capacidad que tiene tu padre, creo, y eso sobre todo se ve en los álbumes de dibujo gráfico que él tiene, esa capacidad para mezclarte la mala baba y la ternura en 30 segundos, o sea, y cómo le quita hierro a la época, cuando van con el campamento de la OGE, de los falangistas, cantando Margarita se llama mi amor, no sé cuándo y tal, y cómo le quita dramatismo, ¿no? a ese momento. O sea, era la vida de un niño que estaba viviendo en esa época y era lo normal. Y era la época que era. Lo normal era hacer esas cosas y irte de un campamento de falangistas y... Sí, hombre, la propia Margarita le dice, pues mira, yo prefiero no, y cuando que no le seas pega una patada en el marino culo, mercante, sino marino militar, porque así por lo menos si mueres por la patria. Y es lo que te digo, la mala leche y la ternura, todo junto. Sí. Y cuando porque en realidad Margarita lo dice con cariño. Cuando le da la patada en el culo al guardia urbano, ¿tú te crees que le podía dar una patada en el culo a un guardia? ¿Sabes? En aquella época era un niño, ¿sabes? Reaccionaba como niño, ¿no? A mí lo que me llena de ternura es que ese muchacho todo lo que sabe de amor, o sea, su primera declaración de amor la saca del guerrero del antifaz. Eso es súper bonito. Que además es... Tengo ese cómic en mi casa. ¿En serio? El del guerrero del antifaz. Lo tengo. Quiero hablarle de una cosa que es de capital importancia para mí, cómo lo va repitiendo él todo el rato, y lo va repitiendo con una ternura, pero al mismo tiempo como intentando darle un peso. Hacerlo como lo haría el guerrero del antifaz. Eso pasa en las dos historias también, que, hijo, ¿ves? Dar mensajes sin dar mensajes, o sea, sin ser pesado. O sea, tu padre dice, hay que leer, tíos, porque de leer se aprenden cosas que te sirven para la vida. El viejito tiene un libro de las mejores cartas de amor y de ahí saca las cartas que le manda a Josefa. Y el niño tiene ese cómic del guerrero del antifaz del que saca el argumento para intentar conquistar a Margarita. Las guías que tenían para... Pero eso lo hemos hecho todos. Yo recuerdo que... Juan, la última vez que has dicho eso lo hemos hecho todos, no ha salido bien. Tú verás, ahora continúa. Yo he llegado a escribirle a una chica, podría escribirte los versos más tristes esta noche, os lo juro. Perdón. Podría escribirte los versos. ¿Sabes lo que he hecho yo? Yo sí que he hecho escribir cartas de amor. O sea, un amigo mío estaba enamorado de una chica y me pedía a mí que le escribiera las cartas de amor. Un Cirano. Te hiciste un Cirano de Bergerac. Fui exactamente. Sí. Pero esto está bien, porque tú... En fin, pero yo es que estaba copiando a Neruda, no sé cómo explicarte. Sí, no, directamente, claro. Claro, entonces, esto me interesa mucho. ¿Cómo escribías tú una carta de amor de este tipo? Porque aquí hay mucho material. No, yo no me acuerdo, yo era un chaval, estoy hablando de cuando tenía 17, 18 años. Sí, pero... y con 23 eras disco de diamante. Es que tengo que decirle algo, no sé qué, tú me podrías escribir, porque yo ya en el colegio
cuando era un chavalín, ya destacaba en literatura, y leía las redacciones en la tarima del colegio y me tenían así como que se me daba bien. ¿Te ponían a leer en las bodas? ¿Eh? ¿Te ponían a leer en las bodas? Me ponían a leer las bodas. Eso es la maldición de todos los que leíamos desde pequeños. Mi amigo Javi Molina, el batería de los Hombres G, cuando se casó la primera vez con su primera mujer, tenía que leer un texto, una especie de texto de amor hacia su mujer ahí en la iglesia, y tenía que escribirlo, y estaba tan nervioso que me pidió que se lo escribiera. Se lo escribí yo, el texto. Y luego se divorció el cabrón. ¿Cómo hubiera molado? Y me casé con ella, claro, porque eso si no era trabajo tirado. Pero ¿cómo se escribe? Me vas a disculpar, pero es que te tengo aquí. Pero de repente eres el periodista más avezado. Adelante, Juan. ¿Cómo se escribe una canción de amor? ¿Cómo se escribe una canción de amor? Claro. Pues mirando aquí dentro. Claro. Todas las canciones, yo siempre escribo sobre cosas que tengo muy cerquita, o aquí dentro o aquí muy cerca, ¿sabes? O sea, es lo más... Yo creo que las canciones se hacen siempre a una sola persona. Tú no puedes escribir una canción para un colectivo, ¿no? O sea, hacer una canción para los españoles, para los mexicanos, para las mujeres, para los hombres, ¿no? Es que escribir una canción a una sola persona. Con la excepción de viva la gente. De esa manera, todo el mundo se identifica con la canción, porque todo el mundo cree que ese soy yo. Claro. Ese soy yo, porque realmente en el amor somos todos muy parecidos, todos sufrimos por lo mismo, todos lo pasamos mal, lo pasamos bien. El amor es algo que nos afecta a todos casi por igual. Y por eso las canciones bonitas de amor nunca pierden vigencia, porque pueden pasar años y cambiar la época, y estamos viviendo la época actual, y fíjate qué diferencia con la época de Rosa el Amarillo, la que cuenta en la película, y sin embargo, pues... Los sentimientos son los mismos. Somos los mismos. Aquí hay un montón de gente que se ha emocionado viendo una historia porque es que el amor inmediatamente ha recibido el amor, yo creo, ese dolor de la pérdida del amor, claro, en la adolescencia o en la preadolescencia. Lo hemos sentido todos, ¿no? Eso de sentir que claro, esa persona se nos va a ir. Si no lo has sentido, pobre de ti. Años. Si no lo has sentido, pobre de ti. Pobre de ti, efectivamente. O sea, si tú estás condenado a no querer nunca a nadie, vas a ser un desgraciado, absolutamente, ¿no? Entonces yo creo que el amor es de las pocas cosas de la vida que son mágicas de verdad, que nos transforman completamente, que nos vuelven locos, que nos hacen tomar decisiones que no tomaríamos en circunstancias normales. Cuando estás enamorado pierdes completamente la cabeza. ¿Tú te ves a ti cuando estás viendo esa película? Yo me he visto a mí mismo de pequeño viendo esa película. Y es verdad que estoy sintiendo la misma nostalgia por algo que no viví, porque yo no viví esa época, pero creo que sí que viví esas mismas sensaciones. Y yo he de confesarte que cuando estaba viendo a Guillermo por la noche mirando al infinito, en mi cabeza sonaba estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor. Entonces te pregunto a ti, ¿tú te ves reflejado en Guillermo también? ¿O ves a tu padre? Porque probablemente seas el único que... Yo veo a mi padre, sobre todo, sí. Veo a mi padre, aunque también me identifico con muchas cosas de la película y también las he sentido, y porque soy también una persona enamoradiza. Me he vuelto a enamorar ahora con 50 y muchos años, o sea, cuando ya pensaba que no me iba a enamorar nunca más en la vida, ¿no? Yo me divorcié hace casi 9 años y yo pensaba que ya no me iba a enamorar nunca más. O sea, digo, bueno, pues estaré a mi trabajo, veré a mis hijos cuando pueda, echaré algún polvo por ahí cuando pueda y ya está. Pero no tenías la intención de entrar en un romance, ¿no? De enamorarme otra vez, ¿no? Y me enamoré como un becerro, ¿no? O sea, es que cuando eres una persona enamoradiza, sensible y valoras esas cosas de la vida tan bonitas como el amor, pues
te engancha en cualquier momento de la vida, como le pasó a Valentín y Claro. Josefa. Es que ahí está, en la película está ya eso, ¿no? El decir, vale, acabo de ver un amor que dentro de los cánones puedo entender, que es ese amor de un chavalillo que empieza a hacerse mayor hacia una niña, tal, tal, tal. Acabo de ver esto que me encaja en la cabeza y luego de repente ves exactamente la misma pasión, exactamente la misma ternura, y a mí me parece que es el mensaje de esperanza de la peli, ¿no? Es decir, en estos señores mayores sobreviven exactamente los mismos sentimientos. Totalmente. Que cuando eras pequeño, ¿no? Que dice, no, yo ya a mi edad, ¿a dónde voy a ir? ¿Yo a dónde voy? Y tal. Y no te das cuenta de que a lo mejor a la vuelta de la esquina está el amor de tu vida, ¿sabes? O sea, eso te puede pasar, porque el amor te alcanza en cualquier momento de la vida. Por eso la película es tan bonita. Porque el amor te alcanza siendo niño y siendo un anciano, de verdad. Y contra todo impedimento, porque la segunda parte es una película de cárceles y está diseñada como una película de cárceles. O sea, ves a Clint Eastwood allí, que es Valentín, mandando una carta sin que la vean, dejándolo en el carro del comedor. Es injusto, ¿verdad? Porque la monja no les dejaba ni siquiera escribirse unas cartas, ¿no? Ni la monja ni la sociedad, esa pequeña sociedad de viejos. Total. Que a la mujer mayor tampoco le permite, ella se tiene que esconder para leer las cartas. Porque la monja representa esa voz de tú no tienes edad ya de enamorarte. Tú esto no lo puedes hacer. Pero lo mismo que estás en el niño también. Y le echan la bronca y le quita el libro, las cartas de amor y se las requisa. Y le quita y dices, pero ¿por qué? O sea, fijaos que el mensaje... ¿Qué tienes en contra, no? El mensaje es el mismo, es la de repartir carnés de cuándo y a quién puedes amar, porque al principio es todo, es que eres muy chico. Claro, por eso. O sea, todo es que eres muy chico. Y ese muchacho dice, pues tampoco soy tan pequeño. Claro. Sí, él está todo el rato diciendo que no soy tan pequeño. Y se coge su cigarrito para intentar crecer un poquito. Se echa un piti, sí. Pero a donde voy es que en realidad hay la película es aparentemente tierna y dulce, y debajo ahí subyace algo muy poderoso, muy turbulento y muy oscuro, que es todo lo que rodea a la gente que se ha enamorado, que no quiere dejar que esa gente sea feliz, ame con relativa libertad, ¿no? Por eso es una película ya digo, sobre todo la primera, Tienes toda la razón, Juan, porque al niño le dicen, tú no tienes edad de enamorarte, y al viejo le dicen, tú ya no tienes edad de enamorarte, ¿sabes? Entonces, ¿cuándo es la edad? ¿Entre los 23 y los 34? Bueno, es la sociedad siempre diciéndote lo que se supone que tienes que hacer, y tú, si eres listo, pasando de eso y tirando por tu camino y claro. Ya está, ¿no? Y tú, insisto, arrebatándote por sentimientos, que es lo que al final somos todos, ¿no? Animalicos. Fíjate que Josefa, ella no se quiere escapar con él porque se conforma con ese tipo de relación. Tiene esa ilusión de coger el papelito, de leer la carta, de esconderse. Me encanta cuando está leyendo y viene la monja y se para. Y espera el sonido que vuelve también. Y se para el sonido. Y se va la monja y vuelve otra vez. O sea, esos detalles narrativos tan acojonantes, ¿no? Yo que he visto mucho cine, porque ahora hablaremos de eso. O sea, tú has visto mucho cine. Hombre G es una de los G-Men es una de mis películas favoritas. Yo que era una rata de biblioteca cinéfila y demás, cuando yo decía, no, Hombre G se llama Hombre G por una película... Pues debe ser el único que lo sabe. Claro, yo era el único que lo sabía y por eso he estado tan solo. Tú también, claro. Y yo era el único que sabía, pero ¿no sabéis que viene de una película de James Cagney y qué tal, que no sé qué? ¿No sabéis que la portada del primer disco es del profesor chiflado, es de tal, que la segunda aparece el halcón y la flecha, qué tal, que hay un montón de referencias en todas las canciones de Hombre G? Y yo te imaginaba a ti viendo mis mismas películas a muy poca distancia, porque nos separaba un puente, el puente Calero, que estábamos muy cerca, viendo las mismas películas que yo, las mismas películas viejas, viendo esa película de James Cagney, diciendo, yo me quiero llamar Los Hombres G. Claro, es que mi padre, digamos, cuando ponían una película en la tele
buena, una peli de Fritz Lang o de Billy Wilder, no sé qué tal, llamaba por teléfono, se veía, esta noche ponen eso, no sé qué, y nos obligaba a toda la familia a verla. Entonces estábamos todos, después de cenar, nos sentábamos todos en el sofá, en mi casa, en Parque de las Avenidas, y veíamos Deseos Humanos o La Mujer del Cuadro, o que esas grandes películas que ponían antes en televisión, ¿no? Y entonces nosotros crecimos viendo películas maravillosas, porque además mi padre sabía elegir las películas, ¿no? Él era un gran fan de Vittorio De Sica, del neorrealismo italiano, le encantaba Milagro en Milán, era su película favorita, Ladrón de bicicletas, luego... Se ve mucho en esta película, en muchas de tu padre de la primera época. De la primera época se ve claramente la influencia de Truffaut un poco también, ¿no? En la fotografía nos recuerda un poquito. Totalmente, ese blanco y negro tan duro de Sica, ¿no? Hay escenas en las que él se regala porque él está rodando niños jugando en la calle, por ejemplo, como empieza la película, los paseos que da el Valentín por Madrid, tan naturalistas, que son puro neorrealismo italiano. Totalmente. Y que yo creo que él se los regala a sí mismo. O sea, quiero decir, esa escena de Valentín paseando por Madrid no tendría por qué ser tan larga, pero él está diciendo, no, es que quiero que veáis esto y quiero recrearme aquí. Él no tiene miedo en la película a de repente detener el tiempo y decir, vamos a quedarnos aquí un rato porque esto es bonito, ¿no? Sí. Hay una escena en la primera parte en la que el profesor se pone a explicar el pretérito no sé qué, que podía ser, y que creo que en una película de ahora se cortaría en el momento que dice, bueno, el pretérito... Y sin embargo él se recrea, hace que el actor se aprenda un texto especialmente complicado, y barre, panea sobre las caras de los niños simplemente para transmitir el coñazo que se estaban comiendo. Exacto. Y el decir, ¿sabes? No, fíjate, porque además no es casualidad dos cosas. La primera, sobre la que... ¿Estás desnudando, Juan? Un poco. Estoy abriendo mi alma. La primera sobre la que quiero llamaros la atención es el hecho de que siempre ha habido idiotas cambiándole el nombre a las cosas. Porque en aquella época el pretérito imperfecto se llamaba copretérito. El copretérito es de lo que hablan. Pero ¿qué verbo escoge? Escoge el verbo amar. Ah, sí. Es que es muy guay, tío. Claro, tío. Es que hay alguien ahí diciendo... Te voy a intentar explicar el amor con palabras, de construirlo, y el chaval está a su puta bola, no, todo eso le da igual, porque para él no tiene nada que ver con las palabras, con una explicación, con alguien hablando de gramática, para él tiene que ver con lo que siente dentro, ¿no? Sí, hay una cosa muy bonita que es cuando el niño hace lo que hemos hecho todos, ¿no? En el pupitre haces la marca del tal, y esa parte... Eso no lo he hecho yo. O sea que, no, Eres claro. muy joven, Juan. O sea, me gustaría... ¿Te das cuenta igual que no funciona, Juan, cuando lo hago yo diciendo lo que hemos hecho todos, si hay una hilazón, y cuando hablas tú no la hay? Pero que... ¿Te das cuenta de que sigues solo, Juan? Hay que ser una persona horrible para en una mesa de madera que va a usar alguien después que tú. Porque Juan es ya de la época de la pizarra electrónica. Claro. Juan, yo iba con el iPad al colegio. No, yo estaba en pupitres. Digo que está el arrebato artístico de tu padre, creo, porque es tu padre. Ha habido un chiste que no me he enterado y estoy bien. De luego pintar el corazón, el reborde del corazón, pintarlo de negro y tal, como para que quede bonito esto, ¿no? Que quede bien, que es este arrebato artístico que dices tú que tenía tu padre y que se nota mucho en sus películas, tío. Es que yo quiero insistir mucho en eso, que son películas que hay como que ir desmenuzando de la cantidad de detalles y la cantidad de cosas bonitas. Sí, yo esta película cada vez que la veo cosas que o se me habían olvidado o que se me habían escapado, pero es lo que tú dices, lo llena todo de pinceladas. Todo el rato, tío. Pero no solo esta, todas sus películas son así, ¿eh? A él le gustaba mucho el retocar las películas con detalles que solamente los más avanzados son capaces de apreciar. Y esto es lo que pasa con el cine bueno, y eso es algo que intentamos nosotros transmitir muchísimo, que a medida que tú... Y no lo conseguimos. A medida que tú vas avanzando, la película crece contigo y tú con la película. ¿Cuántos años tiene tu hijo ahora?
Mi hijo tiene 26. Claro, es que está a punto de tener la edad en la que tu padre hizo esto. Y fíjate cómo le miras tú a él, que seguramente sería muy distinto a cómo veía a tu padre cuando estaba escribiendo el guión de esta película, probablemente con la edad de tu hijo. Entonces, quiero decir que es la distancia, no es que se te hubieran escapado, es que las estás entendiendo ahora, porque es lo que pasa con las buenas películas. Las películas grandes, de verdad, no puedes terminarlas nunca. A mí me interesa mucho en qué momento tu padre, porque me parece un acto de amor, en qué momento tu padre dice: ya no soy Manolo Summers, porque mi hijo lo ha petado y voy a ser el padre de David Summers. Y en qué momento, no solamente eso, sino que dice: y voy a poner todo mi conocimiento a rodar las películas del grupo de mi hijo y todo lo que yo sé de cine y todo lo que tal. Y hace una entrega, tío, tan bonita, macho. Sí. Porque él tenía su fama y su prestigio y su... Sí. Y él dice de repente: no, yo doy un paso atrás. Pues de repente mi hijo lo está petando y los amigos de No mi me hijo, tenía envidia como Julio Iglesias a Enrique. Eso. No, pero fíjate, mi padre en los últimos años de su vida, el pobre que murió muy joven, firmaba autógrafos y ponía papaje. Es que es muy bonito eso, tío. Es muy bonito. Y además mi padre te firmaba un autógrafo y siempre hacía un dibujo suyo. Es que lo dibujo. Venía una señora y le decía: por favor, ¿me puede firmar un autógrafo? Y le hacía un dibujo suyo y le ponía una cosa, o sea, y claro, yo luego he conocido gente que dice: yo tengo un autógrafo que me dio tu padre, que lo guardo como un tesoro porque es un dibujo precioso. El tío se tomaba el tiempo de hacer eso, ¿no? Pero recuerdo que los últimos autógrafos que ponía, hacía un monigote de los suyos tocando la guitarra y ponía papaje. Me parece un acto de amor tan bonito, tío. Quiero hacerte una pregunta. No sé si es cierto, lo he leído, pero quiero preguntártelo a ti para ver si es verdad. He leído que a ti te jode ser más famoso que tu padre. ¿Es cierto eso? ¿O lo has llegado a decir en algún momento? Yo no lo he dicho nunca, la verdad, pero... Vale, pues por eso te lo pregunto. Yo lo que sí he dicho toda mi vida, que ojalá algún día llegue a ser la mitad de lo que fue mi padre en talento, en creatividad, en todo. A lo mejor soy mucho más famoso de lo que él fue, porque claro, mi padre no fue nunca famoso en Estados Unidos, ni en América, ni hizo giras mundiales, ni nada de eso, ¿no? Pero yo no me puedo... para mí, mi padre ha sido mi gran referente. O sea, ojalá yo pudiera ser tener esa cabecita que él tenía. Pero te lo pregunto desde el lado del reconocimiento, porque es verdad que una de las cosas bonitas que tiene este programa es que podemos traer una joya como esta, que hoy no conoce tanta gente, vamos a ser claros y honestos, y decir: oye, es que esto hay que reivindicarlo, esto hay que recuperarlo, porque esto es un peliculón. Hay que hablar de este hombre, de este talento, ¿no? Sobre todo para que la gente tire de ese hilo y empiece a investigar las películas que le quedan por ver de... Aparte, tienes que ponerte siempre en el contexto histórico. Mi padre, en la época que le tocó vivir, España no era la España de hoy. Digamos que un buen artista español puede tener un reconocimiento mundial si es bueno y si tiene otra proyección, digamos, ¿no? En la época de mi padre, España era un país mucho más hermético, más cerrado, ¿no? Si tú eras famoso en España. Sí. Y te conocían, o sea, Alfredo Landa, por ejemplo, nunca fue conocido fuera de España. De hecho, lo intentó y se volvió, pero, ¿no? Aún así, esta película se estrena, es un éxito arrollador de taquilla, y no solo eso, sino que le dan la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián por votación unánime del jurado, y creo que es, si no recuerdo mal, me puedo equivocar, es raro, pero el director más joven que gana la Concha de Plata. Así es. Y es muy espectacular eso también, ¿no? Sí. Él fue como un revulsivo, ¿no? Él era el director más joven del cine español, o sea, era como una... o sea,
llamó mucho la atención que siendo tan joven hiciera esas películas como esta, tan bonitas, ¿no? Y referencia para un montón de directores, ¿no? Yo hablaba antes de Berlanga, que creo que se mezclaban muy bien, pero se ven cosas que luego ves, por ejemplo, en Calle Mayor de Bardem, ese intento de ligar en la iglesia o por ejemplo, en El espíritu de la colmena de Víctor Erice, hay una escena que a mí siempre me ha estremecido, que es cuando las niñas están hablando a susurros en la cama y que de repente te la encuentras aquí ya previamente, no muchos años previamente, ese momento en que el niño le está preguntando a sus 3 hermanos que si tienen pelos en los sobacos, porque es algo que le obsesiona mucho al niño y demás, y lo que decíamos antes de jugar con el sonido, de repente hay susurros, de repente hay gritos, de repente hay tal, que luego es un referente. Tú hablabas de Almodóvar, o sea, yo sí que creo que la gente que entiende de cine, la gente que ha hecho cine a partir de ahí, sí mira las películas de tu padre, ¿no? Otra cosa es el público en general. Yo creo que sí, no lo sé, pero creo que sí. Yo creo que él ha tenido que ser un gran referente para muchos directores y bueno, yo conozco a algunos como José Luis García, por ejemplo, que le adoraban y lo tenían en un altar, ¿no? Y yo creo que sí, pero también es por esa capacidad que tenía él para ser tan distinto, ¿sabes? O sea, claro. Mi padre siempre decía que había que sorprender siempre al público, ¿no? Que cuando la gente crea que sales por aquí, vas a salir por aquí. Y él siempre quería ser diferente, ¿no? Y tan distinto y tan hecho de teflón para lo que pensara la gente y demás. Sus películas son muy libres. Y aquí os invito a que veáis, por ejemplo, Ángeles Gordos y demás. Ahora que has nombrado a García. Qué bonita, Ángeles Gordos, sí. Ángeles Gordos está rodada en Nueva York prácticamente toda. Y ahora que has nombrado a García, cuando García necesitaba rodar una serie de escenas en Nueva York para el Crack, ¿Qué coincidieron allí? Coincidieron allí rodando Ángeles Gordos. Sí. Y García le dijo, claro, tío, yo estoy teniendo unos problemas de rodaje, de que me den las autorizaciones, los permisos, tal. Y tu padre le dijo, yo he hecho toda la película sin pedir permiso a nadie. Tú pones la cámara aquí, si viene la policía, gritas agua y sales corriendo. Totalmente. Y así se rueda Ángeles Gordos y así cuenta García que empezó a hacer con el Crack. Sí, claro. Con, no sé si era asignatura aprobada, no sé, una de ellas. Sí. O Begin, volver a empezar. Que ponía, dice, esperábamos a la salida de los niños del colegio y como Antonio Fernández era profesor, pues le poníamos en las escaleras, cuando salían los niños, le decíamos a Antonio, tú llama a los niños para que te miren, y mientras tanto ellos estaban en el otro lado de la calle rodando, venía la policía, agua, y salían corriendo, y eso fue por tu padre, porque tu padre le echaba mucho morro también, y hacía las películas y le daba igual todo. En Ángeles Gordos eso, estaban rodando y venía la policía, ¿qué están haciendo ustedes? Están rodando, no se puede rodar aquí y tal, bueno, lo siento, tal, ¿no? Los recogían y tal, y cuando se iba la policía volvían otra vez a montarlo y seguían rodando. Encanta, tío. Claro, pero esto lo puedes hacer en Nueva York. Porque si te conocen, es que luego te van a buscar a casa y dicen, oiga, ¿no estaría usted ayer? Claro, esto lo tienes que hacer, o sea, por ejemplo, nosotros no lo podemos hacer. ¿El qué? ¿Rodar en la calle? No podemos rodar. O sea, acabamos de hacer ahora mismo. Hemos rodado en la calle. Sí, pero con un móvil, quiere decir, da igual. Yo sé lo que digo. La escena favorita, si la tenéis de esta película, no sé si tienes una que te... Bueno, a mí he visto la película, te lo juro que la he podido ver, no sé, entre 15 y 20 veces en mi vida. Es una película que siempre me emociona, pero hay un momento que es que no puedo evitar que se me llenen los ojos de lágrimas, y mira que lo he visto y sé que va a ocurrir y ya sé que viene, y y cada vez que lo veo me coge el corazón y me lo retuerce así, que es ese momento del final de la película cuando ella sale y va así al balcón y ve a los viejecitos sentados abajo y tal, y ve que no está, y se hace un momento de silencio y empieza la musiquita, toda una vida, y... ¡Dios! Y le ve que entra el tío en el patio y, joder, es que me mata, tío, o sea, es que, te lo juro, ahora viendo la película ahora en las salas, se me han saltado las lágrimas una vez más, o sea, ¿cómo consigue
una y otra vez ponerme los pelos de punta, tío, y emocionarme de esa manera, ¿no? Fíjate, es muy curioso es porque brutal. una de las mías viene justo después. Y bueno, y la de igual que la del final de cuando el niño tacha a Margarita y lo vuelve a poner otra vez. Eso es precioso. Eso es un detalle, Eso es precioso. pero sublime, o sea, es maravilloso. Pero Claro, cuando- ten en cuenta que si el tío tacha y se acaba, es como que dice, bueno, Sí, estoy sí. conforme, se me ha ido, se ha ido con otro y ya está. Ya me enamoraré Pero otra no, vez, no, de no, otra. yo te amaré siempre, ¿sabes? Te amaré Eso es. para siempre. O sea, La permanencia, ¿no? De lo que decíamos, hostia, ¿no? o sea, es de que aquello sí. que te coge, te arrebata Sí, y claro, te... es como yo, si yo amo, amo de verdad, y amo para siempre, y aunque te vayas con otro, te seguiré amando, es acojonante, Es tío. acojonante. ¿Tú, Juan, tienes alguna...? Cuando se cogen Guillermo y Margarita la mano en el juego del rescatado, Eso es precioso también. Ahí está todo, ¿eh? es una sensibilidad, una ternura, ninguno de los dos se mira a los ojos. Y además como quita todo el ambiente y deja Silencio absoluto. ese dedo que hace así en la manita de ella, Y ella lo recibe Hostia. y está todo explicado ya, ¿no? es que es una manera de narrar que tenía el tío Brutal. que era espectacular. O sea, Y voy ahí yo, porque la mía está justo después de la que tú has contado, ¿no? Cuando ella, la anciana, ve a Valentín y ve que está y suena el toda una vida, ella se mete en el baño y hay un momento en el que se queda mirando en el espejo, es la escena final de la película, totalmente, sí. y aquí es donde me parece que hay un director. La película se corta y la escena se corta justo antes de la lágrima. No hace falta la lágrima. Tú estás esperando que de esos ojos caiga una lágrima, de emoción, de amor, de tal, y no te da esa pornografía de enseñarte la lágrima y te deja que la lágrima la saques tú. Y ahí es donde me parece que hay un director con una elegancia, un señor dirigiendo, que no te quiere arrancar las tripas, que te quiere tocar el corazón y que te deja que luego tú te vayas de la película a llorarla tú. Pero yo no te voy a enseñar a esa señora llorando, ¿no? Sí, es precioso eso. Y ese plano corto de ella, la cara de ella, con esa cara de felicidad, de como que nuestra vida va a continuar, ¿no? Vamos a seguir mandándonos mensajitos en bolitas de papel, o sea, que con eso yo ya estoy terrible. feliz, que con eso yo ya lo tengo todo, ¿no? Es una pasada. Pues una despide el maravilla. programa. Pues es que está despedido, gracias, David. Hasta aquí, cine, por favor.